Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, con todas que se conectan el día de hoy. Bueno, hoy día tenemos un webinar, una conferencia muy interesante a cargo de nuestro invitado el día de hoy, que es el psicólogo Daniel Granado. Daniel, agradecerte realmente por tu tiempo, por este espacio. Bueno, voy a presentar un poquito a Daniel. Daniel tiene una licenciatura y una maestría en psicología por la UNAM en México, así como un máster en terapia de aceptación y compromiso, y psicoterapia analítica funcional, mindfulness por parte del Instituto AC de España. Bueno, ha liderado diversos entrenamientos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, sobre ciencia conductual, contextual. Es co-chair del Comité de Developing Nations, que es Naciones en Desarrollo, de la ACBS, así como ha brindado diversos talleres, tanto nacionales como internacionales, sobre ciencia conductual contextual. Asimismo, también es autor de publicaciones relacionadas en ciencia conductual contextual y ha sido ex coordinador de psicología de la zona regional de ISTE y fundador de la Asociación Contextual de Terapia. Bueno, y seguramente más cosas en las que sé que Daniel está siempre participando y apoyando y difundiendo todo el movimiento conductual contextual. Entonces, bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias nuevamente por participar el día de hoy en nuestro chapter, en el chapter de Perú, y poder compartir con nosotros el día de hoy este importante tema que es el repertorio interpersonal en FAP, una mirada desde el FIAT. Bueno, adelante, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Margot, por la invitación, a todo el Chapter Perú por hacer posible este espacio y a las personas que están asistiendo aquí en vivo. Tenemos una hora, más o menos. Trataré de ser breve y tocar algunos puntos importantes en esto. Siéntense con la libertad de hacer cualquier pregunta, intervención, comentario, ya sea levantando la mano, abriendo el micrófono. Me ayuda mucho para tener retroalimentación en tiempo real de lo que estoy haciendo, ¿no? Si a lo mejor voy muy rápido, voy muy despacio, sus comentarios son muy valiosos para mí. Traté de dar una visión un poquito distinta de Fab, es decir, trataré de no meterme tanto en las 5 reglas que creo que pueden encontrarla en diferentes lugares. Voy a hablar un poquito más desde el Fiat, pero sí daré un pequeño preámbulo sobre qué es Fab, ¿no? Entonces, espero que me dé tiempo porque creo que me emocioné demasiado con las diapositivas y a ver si me alcanza para una hora. Bueno, brevemente, ¿qué es Fab? Pues bueno, el primer manual sale en el 91, a diferencia de ACT, que sale en el 99. FAB sale un poquito antes. Es una terapia que es intensa, emocional y profunda, ¿no? Similar a ACT, las sesiones en FAB son bastante intensas. Hay muchas emociones que se sienten por parte del terapeuta y por lado del consultante. Y aquí particularmente se utiliza la relación terapéutica como vehículo de cambio. Más adelante voy a especificar por qué la relación terapéutica, ¿no? ¿Por qué es el énfasis aquí en FAB? Y surge en un inicio desde una terapia de conducta basada en el conductismo radical de Skinner, ¿no? Utilizan parte de lo que escribió Skinner de conducta verbal. Si bien con el paso del tiempo y el intercambio que ha habido entre ActiFabs se ha alineado más al contextualismo funcional, pero sí que su base viene desde un conductismo radical. Sin embargo, sigue siendo una terapia contextual funcional, ¿no? Donde analizamos la conducta en su contexto. Un terapeuta FAP se va a mostrar vulnerable frente al consultante, va a correr riesgos, donde en ocasiones no sabemos si tendremos una respuesta favorable, no sabemos qué vamos a decirle al consultante, cómo va a aterrizar eso. Toca correr riesgos, acorde al contexto, por supuesto. Sentimos muchas emociones como terapeutas FAP, igual que nuestros consultantes. Es fundamental identificar nuestras barreras personales. Si me es difícil mostrarme vulnerable o si me muestro vulnerable fácilmente, si me cuesta trabajo expresar lo que estoy sintiendo en el momento, si me da miedo enfrentar un conflicto, etcétera. Es parte importante del trabajo como terapeuta SAP, porque lo que yo he practicado es lo que voy a moldear y modelar en mi consultante. Y también damos mucho cariño terapéutico. Me gusta decir cariño, que en inglés es love, pero creo que amor en español puede como tergiversarse un poco, no es como queremos quizá amor o amemos, creo que es más amable verlo como dar cariño,
dar un cariño a nuestros consultantes de lo que están haciendo y de lo que son. Y en una terapia de FAP, nosotros como terapeutas seguimos siendo un ser humano más en la habitación. En una terapia de FAP, nosotros no le pedimos a los consultantes lo que nosotros no hemos practicado. Muy similar a ser un entrenador de tenis. Si yo nunca he jugado tenis, podré darle algunas especificaciones a mi discípulo de cómo jugar tenis, cómo agarrar la raqueta, cómo responder cuando viene la pelota, pero me va a faltar ese algo de cuando he jugado un partido y de pronto siento que voy perdiendo y debo contestar de forma apropiada a la pelota, o cuando me siento muy frustrado y tengo que sacar fuerzas para seguir en el partido. Eso no lo voy a encontrar en un libro, en un manual. Eso es lo que yo aprendo de ser un humano y de seguir conociendo mis barreras personales y enfrentarlas y avanzar a lo que es valioso para mí. Entonces, en FAP, mucho de lo que yo he practicado en mi vida personal, mucho de lo que he aprendido, de lo que no me sale, es algo que vamos a estar moldeando y modelando en nuestros consultantes. Por supuesto que para esto se requiere una conciencia continua de nosotros mismos, de cómo estoy actuando. Si identifico una barrera personal que me surge en sesión, ¿qué hago con ella? ¿La evito? ¿La verbalizo a mi consultante? ¿Es un momento para mostrarnos vulnerables los dos? ¿Qué es lo más útil en ese momento para mi consultante? Y eso no quiere decir que los terapeutas FAP seamos perfectos, ¿no? Y que tengamos nuestras habilidades sociales al 100, porque eso no ocurre, ¿no? Quizá ningún ser humano ocurra eso. Pero justamente también de nuestras dificultades puede servir para mostrar el camino al consultante, ¿sabes? A mí también me cuesta trabajo hacer eso. También me cuesta trabajo expresar mis necesidades. O yo también evito el conflicto y puedo notar que los dos estamos evitando el conflicto en la sesión, por ejemplo. Es mucho de nuestra práctica. No podemos pedirle lo que nosotros no hemos practicado. ¿Y por qué la interacción como vehículo de cambio? ¿Por qué tanto énfasis en FAP en la interacción? ¿Qué tiene la interacción, no? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, voy a tomar un poquito de teoría. Es el momento ñoño del webinar. Prometo no extenderme tanto, pero una dosis de ñoñería puede ser útil. En esta revisión sistemática, ¿no?, donde analizaron una gran cantidad de artículos y por lo tanto una gran cantidad de personas para ver si la hipótesis serotoninérgica se sostiene, ¿no? Y analizaron estudios en donde hay depresión o sí, eliminación de serotonina en el espacio sináptico, o hay genes que no están sintetizando la serotonina como se esperaría. Es decir, diferentes formas en las que se podría ver que hay una baja de serotonina en las personas. Y en esta gran revisión sistemática, lo que se encontró es que no hay evidencia consistente de que hay una asociación entre la serotonina y la depresión. Es decir, la depresión no está siendo causada por la serotonina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente se deprime o por qué la gente se queda en casa, en la cama, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? La serotonina no es. Y varias personas pueden darle grito en el cielo o lo dirán en el cielo cuando recién salió este artículo. Pero entonces falta explicar más cosas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y también nosotros a nivel psicológico no nos compete tanto esto porque yo no puedo manipular directamente la serotonina en las personas, ¿no? Yo no puedo meter un instrumento en el cerebro para que tengan más serotonina. Yo hago cambios en el contexto, ¿no? Nosotros como psicólogos y psicólogas cambiamos el contexto. Otro artículo donde dice, bueno, las personas que viven aisladas, solitarias, tienden a morir más pronto, ¿no? Aumenta la tasa de mortalidad. Mm. Fíjense, estar solito aumenta la mortalidad. También puede provocar otras enfermedades crónicas, ¿no?, como problemas de los pulmones, artritis, movilidad, etcétera. Otros estudios sobre estar solito, ¿no?, aumentan los problemas cardiovasculares, ¿no? También no nada más en la parte física, sino hay un deterioro cognitivo, ¿no?, cuando las personas estamos solas. Las personas que sean
o que no están casadas están más propensas también a sufrir de depresión. Entonces, noten esto si lo vemos desde unos lentes contextualistas, ¿qué está pasando en el contexto? Que las personas se van hacia un estado depresivo. No está haciendo la serotonina, pero la interacción que estamos teniendo con otros seres humanos nos pone más propensos a deterioros cognitivos, a problemas de la salud o a lo que se le conoce como depresión. ¿Y por qué estará sucediendo esto? Pues bueno, porque los seres humanos evolutivamente somos seres sociales. Somos seres que viven en comunidad. Lo habrán escuchado en múltiples ocasiones de Stephen Hayes, ¿no? Que no tenemos grandes garras o afilados colmillos y no podemos sobrevivir solos o solas. Necesitamos de una comunidad. Y cuando un ser humano está alejado de una comunidad o no está interactuando con otras personas, es más probable que se le diagnostique de depresión, por ejemplo. De ahí que FAP hace el énfasis en la interacción, que vas a estar interactuando con otra persona que también siente, con otra persona que también tiene pensamientos y sensaciones, y cómo te relacionas con esa persona, con ese terapeuta, va a ser un reflejo de cómo te relacionas allá afuera. Por lo que practicar habilidades en la sesión te va a permitir tener más habilidades allá afuera e interactuar con otras personas. Les invito ahora a que tómense un tiempo, unos cuantos segundos, para reflexionar cuáles son sus valores. ¿Qué valoran ustedes de estar en este planeta? ¿Qué les encanta hacer? ¿Qué nutre sus vidas? ¿Qué les llena de plenitud? Puede ser tocar un instrumento, puede ser estudiar, puede ser meterse a un taller, a un webinar, dar terapia. ¿Qué les llena de vitalidad? Y de eso que ustedes hacen, noten si interactúan con otras personas. Si tocan un instrumento, tienen otros colegas que también son músicos o músicas y tocan frente a un público. Si cuando estudian les gusta estudiar, cuando están con alguien más o para brindar un servicio a otra persona. Si hacen ejercicio, hay momentos donde les gusta convivir con otras personas en el ejercicio. Después de dar una rodada en bicicleta, se van a desayunar. ¿Qué hay? ¿De qué personas están rodeados y rodeadas cuando hacen algo que es valioso para ustedes? Por eso FAP hace el énfasis en la interacción, que nuestros valores o lo que es valioso viene a interactuar con otras personas. Entonces, utilizamos la relación terapéutica como vehículo de cambio. Como les decía, la forma en la que actúan las personas afuera va a ser muy similar a cómo lo hacen dentro de las sesiones. Y son los paralelos funcionales que trazamos constantemente. Si para la persona es fácil decir lo que siente allá afuera, le será fácil o difícil hacerlo dentro conmigo en sesión, con un terapeuta. Tiene dificultades en expresar sus necesidades allá afuera, le va a pasar dentro aquí conmigo. Si afuera le dan feedback negativo, muestra apertura, le va a pasar conmigo. Si es muy complaciente con los demás, será muy complaciente conmigo. Si, si no cumple a tiempo con los pagos allá afuera, le pasa también conmigo, se retrasan los pagos y hay que estarlo persiguiendo, algo que es rarísimo en nuestra profesión, ¿no? Eso casi no pasa. Y FAP ha utilizado también algunos términos medios para ser más accesible a las personas y que sea sencillo identificar, ¿no? Cuáles son las conductas que van a presentar mejoría en la sesión y cuáles son más de lo mismo, ¿no? Que en inglés es awareness, courage and love. Yo personalmente me gusta llamarle como atención, valentía y cariño. Atención porque vamos a estar atentos, ¿no? Atentos a qué está pasando en el consultante y qué está pasando conmigo. Si yo no estoy atento a mis reacciones emocionales, me va a costar trabajo también identificar qué efecto tiene mi consultante en otras personas. Porque si yo estoy sintiendo algo, posiblemente otras personas allá afuera estén sintiendo algo similar. Si yo me siento evaluado constantemente, me siento juzgado, me dice que soy mal psicólogo, que debería hacer X o Y, y uy, si así lo hace conmigo, ¿lo estará haciendo también allá afuera con otras personas?
Pues debo estar atento a eso. Y la valentía es señalarlo, ¿no? Como, oye, me estoy sintiendo así, no sé cómo te pasa allá afuera en tus relaciones interpersonales, ¿no? Y de pronto a nosotros como terapeutas nos puede costar trabajo, ¿no? Señalarlo y decir, esto está pasando aquí, ¿no? El elefante blanco en la habitación es esto. Y es donde se requiere la valentía. Y al mismo tiempo, el cariño terapéutico, porque estamos haciendo esto y vamos a señalar esas conductas que pueden ser disfuncionales en ciertos contextos, porque queremos que tenga una vida valiosa, que se sienta plena esa persona. Pues va a requerir que yo sea valiente y le diga las cosas con cariño, en beneficio de esa persona, porque me está visitando para algo, quiere mejorar en algo en su vida cotidiana, ¿no? Y para eso yo estoy ahí, para provocarle un cambio, para sacudirle y decirle, esto está pasando, esto provocas en las personas. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Voy muy rápido, voy muy lento. Deme feedback de mi conducta. ¿Sí? Gracias. Ven, manitas arriba, moviendo la cabeza. Gracias por el feedback. Em, entonces, este es un diagramita que hizo Jonathan Cantor, que lo paso un poquito al español, donde una persona tiene un repertorio en la sesión de intimidad, muestra poca o mucha intimidad, expresa poco o mucho sus necesidades, tiene poca o mucha apertura al feedback, donde yo como terapeuta me va a tocar evocar que surgen esas conductas aquí en sesión, para entonces empezar a moldear, reforzar las conductas que van a ser adaptativas, que le van a permitir contactar con los reforzadores allá afuera, con esos reforzadores sociales que van a mantener el cambio. Yo voy a hacer eso en sesión, evocar las conductas y reforzar, de forma que esto pase también allá afuera de la sesión. Cuando esté intimando con alguna persona, la otra persona le puede evocar y le va a reforzar socialmente, ¿no? Cuando se muestra vulnerable, cuando expresa sus necesidades, cuando le dan feedback. Va a ser un pequeño laboratorio donde vamos a moldear conductas para que allá afuera su entorno social también mantenga esas conductas que están floreciendo. Naturalmente que va a haber personas allá afuera que le van a castigar ciertas conductas, ¿no? Cuando vaya a expresar sus necesidades, va a haber gente que se las va a castigar y gente que se las va a reforzar. Y también la persona puede aprender a discriminar o a distinguir cuáles son esas personas de las que voy a obtener reforzamiento social. En qué contextos me conviene emitir estas conductas para que yo reciba reforzamiento. Y es parte de lo que se practica en sesión, como ¿qué hago yo como terapeuta que te hace sentir cómodo, ¿no? Expresando lo que sientes? ¿Qué te digo yo que te hace sentir cómodo y te dan ganas de contarme más? Si esto lo hago yo, podrías identificar en otras personas allá afuera qué te dicen, cómo reaccionan, que te hagan sentir cómodo cuando expresas lo que sientes. También entrenamos a las personas a que identifiquen cómo responde la otra persona. Y si yo mantengo esta postura de ser cariñoso, es más probable que encuentre también personas cariñosas en donde va a emitir esas conductas y obtenga el reforzamiento social. Entonces debo estar atento, mostrar valentía y ser cariñoso para evocar conductas y reforzarlas contingentemente. Y bueno, en FAP hacemos una división de conductas, ¿no? Llamamos conductas clínicamente relevantes. Como habrán sabido, los seres humanos, los organismos, emitimos conductas todo el tiempo. Simplemente estar aquí, ay, Diosito Santo, ¿qué pasó? Perdón, se movió. Estar aquí, ocurren conductas en todo momento, ¿no? Yo muevo las manos, se me mueven unas diapositivas, ¿no? Alguien está sentada, escribiendo, pensando. Son conductas. A lo mejor en sesión mi consultante estornuda, es una conducta. Y hay unas que no son tan relevantes o no son relevantes para mi objetivo terapéutico o el objetivo que entablamos mi consultante y yo. Entonces no me va a convenir tanto analizarlas, ¿no? Quizá cuando tose, si estornuda, me dice alguna frase, puede ser que no sea relevante de acuerdo a mi conceptualización, pero va a haber otras que sí son relevantes y que me va a tocar a mí como terapeuta estar atento, evocarlas y pedir un cambio, que pueden ser de múltiples topografías, dependiendo de la persona con la que esté.
Puede ser que levante la voz. Levantar la voz es una conducta clínicamente relevante. O puede ser que hable muy bajito y muy despacito. Y para esa persona es una conducta clínicamente relevante. Si yo tengo una adecuada conceptualización de cuál es la problemática en mi consultante, podré identificar las conductas clínicamente relevantes. Tenemos entonces ahora dos tipos. Conductas clínicamente relevantes tipo uno y conductas clínicamente relevantes tipo 2. Las uno es básicamente las que le mantienen el problema. Están relacionadas con su motivo de consulta. Es que, sabes, no quiero hablar en público porque me pongo muy ansioso y no expreso lo que necesito, siempre me quedo callado, no sé pedir ayuda, etcétera. Y entonces las SR2 son las mejorías que van a aparecer en la sesión y que serán un paralelo de lo que se va a ver allá afuera. Un consultante en este ejemplo en el que podría expresarme cuando se siente ansioso, hacerme solicitudes, desde, oye, podemos cambiar el horario de la terapia porque me está haciendo muy difícil, o me puede hacer un ajuste porque no me está alcanzando con lo que estoy ganando ahorita, etcétera. Las SR1 y las SR2 dependen mucho de cada persona. No hay una regla de todas las SR1 son así y las dos son de esta forma. Depende de cada individuo y de la función. Pero las uno son hacer lo mismo, te mantienen el problema, y las dos son las mejorías que vamos a ver en la sesión. Tenemos un ejemplo rápidamente. Supónganse, perdón, que tienen un consultante con el que han trabajado en varias sesiones y llegó tarde el día de hoy. Dice que estuvo jugando en su celular y no se dio cuenta de la hora. No se le ve rostro de arrepentimiento de haber llegado tarde. ¿Ustedes qué le dicen a ese consultante? Momento de mostrar la valentía y decir, yo pienso esto. ¿Me escucha? Sí, Sandra, adelante. Hola. Yo creo que eso depende de si esta es una conducta que suele utilizarla con frecuencia o de repente es algo nuevo, no es una conducta nueva que podemos ver en el paciente. Entonces, dependiendo de eso, si utilizamos un reforzador para que la conducta se siga manteniendo o si Patricia, muchas gracias, Sandra, me encanta tu contribución. Tiene todo el sentido. Voy a pasar a la siguiente solo por tiempo. Supónganse que lo que pasó en esa consultante es este caso. Es, vamos a llamarle Elizabeth, que siempre fue muy reconocida en el ámbito escolar por su buen desempeño, estuvo en el cuadro de honor, los fines de semana se dedica para tomar cursos, talleres, no le importa descansar, ¿no? Es una máquina de estudiar, yo quiero estudiar y trabajar todo el tiempo, ser muy responsable. Es una persona que es muy puntual, que su labor siempre es ejemplar y en sesiones siempre se muestra muy sonriente y cumple con todo lo que le pido como terapeuta. Y entonces llega tarde y dice, estuve jugando con el celular, se me fue el tiempo y llegué bien tarde. ¿Qué sería? ¿Una CCR1 o una CCR2? no CR2. Una CCR2. En este caso particular, con esta conceptualización, para Elizabeth es un avance, es una mejoría. Está descansando, está jugando y no todo el tiempo está en trabajo, trabajo, ser puntual. Entonces, es un avance y me toca a mí darle un reforzamiento. Por eso es muy importante identificar la conceptualización para entonces distinguir las unos y las dos. Y aquí en FAP nos preguntamos, ¿cómo se moldeó esa conducta en el pasado? Sea llegar puntual, sea gritar, no expresar mis necesidades. ¿Cómo se moldeó eso en el pasado? ¿Qué contingencias viví cuando era más joven? ¿Me funcionó en el pasado? ¿No me funcionó? ¿Me funciona ahora? ¿Y cuáles son los costos de actuar así? Puede sonar a ACT porque siguen siendo terapias funcionales, ¿no? Y vemos la utilidad de las conductas en los contextos. Rápidamente, porque llevo 30 minutos, tenemos las 5 reglas de FAP, que es observar las SR, estar atento,
las evoco, las voy a provocar en sesión, que surjan, porque cuando surgen en sesiones cuando las puedo moldear o tener plastilina. Si tengo la plastilina en la sesión, yo la puedo moldear. Entonces lo que voy a hacer aquí en la sesión, evocarlas, que surjan. Y entonces voy a dar reforzamiento cuando vengan las mejorías, que es la regla 3, reforzar las SR2. La regla 4 es observar el efecto, porque yo puedo pensar, pues sí, le estoy reforzando, yo estoy haciendo bien mi trabajo como terapeuta FAB. Estoy reforzando las mejorías, pero no lo sabemos. Tenemos que preguntar el efecto de lo que estoy haciendo en mi consultante. Oye, esto que te dije, ¿cómo te hace sentir? Esto que hicimos, ¿cómo aterriza en ti? Y la única forma de saber que lo que estoy haciendo realmente es un reforzamiento, es un castigo, una extinción o cualquier otra cosa. Entonces tengo que observar y preguntar el efecto de lo que estoy haciendo. Y la regla 5, la última, es generalizar, ¿no? De lo que está haciendo aquí en sesión, que se replique allá afuera, ¿no? ¿Qué de lo que hiciste conmigo? Si me expresaste tus necesidades, ¿cómo lo puedes replicar allá afuera con las personas que son valiosas para ti? Si después de rodar 40 kilómetros, ¿cómo puedes expresar una necesidad, ¿no? Con las personas que son importantes para ti? Eso es básicamente las reglas de FAB. Y vámonos entonces al Fiat. ¿Qué es esa cosa llamada Fiat? Bueno, el Fiat es una clasificación funcional de repertorios sociales. Fue realizada por Callaghan, Glenn Callaghan, en el 2006, y es una forma de llegar a las bases, a las raíces conductuales, funcionales. Eh, de pronto puede haber como una división en FAB de términos medios, de usar principios o términos básicos, más técnicos. Callaghan se va por la cuestión de vamos a utilizar términos más técnicos para mejorar el repertorio de las personas. Y entonces surge el Fiat. Y esa clasificación se divide en 5 elementos. La clase A, que son las que vamos a revisar, la afirmación de necesidades o pedir necesidades. La B es comunicación bidireccional, dar y recibir feedback. La C es el conflicto. La D es la revelación y cercanía interpersonal. En inglés es disclosure, eso es la D. Y la E es de experiencia y expresión emocional. Yo la primera vez que lo vi dije, ¿cómo una clasificación en el contextualismo funcional? ¿Por qué vamos a encasillar a las personas en ciertos repertorios, ¿no? Al principio me resistí, pero poco a poco, conforme uno se va empapando y lo va practicando, es de pronto como el símil del Hexaflex, donde tienes 6 repertorios, donde vas a estar atento en qué quieres moldear, y acá son 5, ¿no? Como yo lo veo, que esa es mi propia visión, no tiene que ser así. ACT lo veo como más de la piel hacia adentro y FAP es de la piel hacia afuera. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer en el encuentro con otras personas? Y ACT es como, si yo puedo identificar lo que estoy sintiendo, identificar lo valioso para mí, etcétera. Entonces, para mí particularmente creo que se complementan muy bien y la idea del día de hoy es mostrarles qué repertorios se pueden ver de la piel para afuera, ¿no? De lo que van a expresar las personas. Vamos con la clasificación, la A, la de afirmación de necesidades o expresar necesidades, pedir ayuda, que es básicamente cómo el consultante expresa lo que quiere, lo que necesita o valora de otra persona o de una relación, incluyendo también situaciones de apoyo social. ¿Cómo piden ayuda a las personas? Tenemos un pequeñísimo ejemplo. Tenemos a alguien que dice, fíjate que pues he estado atravesando por una racha algo complicada y pues bueno, pues nunca se sabe, ¿verdad? Porque a veces pues vienen momentos buenos y a veces malos y pues sí, pues como te quería decir, es que ha estado muy difícil estos últimos días, ¿no? Y le da vueltas y vueltas y vueltas y no queda claro qué nos va a pedir. Puede ser una forma en la que no es claro expresando sus necesidades. Le da muchas vueltas o cuando le preguntamos, oye, pero ¿qué necesitas? No, nada, nada, ya, déjalo así. Ahorita yo lo resuelvo. Van a existir igual múltiples topografías, múltiples formas de escapar o de evitar que yo exprese una necesidad. Ya sea que la persona no identifique la necesidad, no le pone el nombre, no discrimina los contextos donde puede expresar una necesidad. A lo mejor está con su mejor amigo o amiga y es el momento donde puede pedir ayuda y no lo hace. O está con el psicólogo o la psicóloga y es donde puede pedir ayuda y no lo hace.
Se queda callado o callado. No hace peticiones, le da vueltas. Cuando le dicen, entonces lo que necesitas es que te ayude con la mudanza. No, 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 ¿cómo crees? Tú haz tus cosas, yo le hablo a alguien que me ayude con la mudanza, tú lo tuyo, lo niega. O puede pedir excesivamente su necesidad, que provoca también que la otra persona se aleje. ¿No? Esta persona pide muchas cosas, ¿no? Entonces, va a alejar a las personas, va a llegar al aislamiento social y va a provocar todos los síntomas que un DSM puede clasificar. O también puede hacer que el contexto sea demasiado aversivo para que el otro no la cumpla, ¿no? La forma en que lo pide se vuelve como hosco, aversivo, entonces la otra persona quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Grosso modo, eso sería lo de afirmación de necesidades. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podría pasar dentro de una sesión en la que una persona tenga dificultades con expresar sus necesidades? ¿Les ha tocado alguna vez? Si cuando ustedes tienen dudas en un webinar, expresan esa necesidad como tengo duda en esto, no lo entendí, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo han notado ustedes en su vida diaria con sus consultantes? Se me ocurre. Hola. Dale, André. No, vas tú. Voy. Bueno, no, se me ocurre que por ahí lo que cuesta a veces es cuando aparecen pedidos de forma agresiva o exigente, ¿no? Porque bueno, a lo mejor todos vemos claramente cuando es difícil pedir ayuda o solicitar ayuda, y es difícil de ver cuando el pedido es exigente o agresivo. Entonces se me ocurre que eso podría ser como una evaluación ahí en la expresión o la afirmación de necesidad. Totalmente, un muy buen ejemplo, ¿no? Lo piden de forma agresiva o excesiva, entonces a uno ya no le dan ganas de satisfacer esa necesidad, y entonces la persona se queda sin satisfacerla y le vendrán los demás síntomas que se pueden diagnosticar, ¿no? Buenísimo el ejemplo, Mera, fantástico. Vámonos con comunicación bidireccional. Se trata de discriminar o responder efectivamente al impacto que él o ella tienen otras personas o tiene problemas con proveer retroalimentación a los otros. Es decir, alguien me da feedback. Daniel, es que no está siendo claro, no se te entiende. Y yo pues decir, no, no, sí se me entiende, pues, tú eres el problema que no estás entendiendo. Entonces no estoy abierto al feedback de los demás. O yo tengo dificultades para darle feedback a los demás. Es a darles feedback positivo, como qué bien estás haciendo, o feedback negativo, como eres un tonto, ¿por qué no puedes aprender? Entonces se refiere a eso, ¿no? Cómo recibo y cómo doy feedback, tanto positivo como negativo. Y tenemos un ejemplo. Una mujer le dice a alguien, oye, el comentario que me hiciste fue grosero, está dando un feedback negativo. Y la otra persona muestra poca apertura o no la apertura. Y dice, claro que no, tú eres una exagerada. Entonces aquí no está recibiendo el feedback de la otra persona, se defiende y entonces hace menos probable que modifique su propia conducta y la otra persona se va a alejar. Esta persona es muy grosera. Tú le dices y ni siquiera hace un esfuerzo por verse, ¿no? Y te empieza a agredir. Va a provocar que se aísle esa persona. Curiosamente, no sé ustedes, pero yo lo he visto más común en hombres, ¿no? Solemos ser más defensivos, nos dan un feedback negativo y es como, no, 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 esto no me está pasando a mí, ¿cómo crees? Y podemos sobre reaccionar, contraargumentar, rechazar el feedback, etcétera. Es interesante estudiarlo por género. ¿Qué podemos ver en este repertorio? Que no identifica el impacto en otras personas. Es decir, yo puedo levantar la voz, ser grosero y no me doy cuenta del impacto que tengan otras personas, ¿no? La persona se puede ofender, se puede hacer bolita y no lo veo. Es como estoy ciego al efecto que tienen los demás. No identifico el contexto apropiado para dar feedback. A lo mejor estoy en una junta, me piden, ¿qué piensan ustedes de este proyecto? Tú, Lupita, que eres experta en sistemas, ¿cómo lo ves? No, no, yo creo que todo está bien. Sí, bien. Entonces, pues, es una oportunidad para dar feedback y no la dan.
Toda respuesta inefectiva a la retroalimentación dada por otros, ¿no? Me dicen algo y respondo de manera inefectiva. Insensible a mi impacto en otras personas. Soy hipersensible, me critican y ¿cómo me vas a criticar a mí? Pues si yo soy experto en esto, tal, ¿no? Pues soy hipersensible. Y también puedo dar retroalimentación inefectiva a otros sobre su impacto. No queda claro lo que otros hacen, cómo me impacta en mí. No les clarifico qué podrían modificar y entonces no recibo el cambio en la conducta por parte de los otros. ¿Les ha pasado a ustedes en sesión, en su vida cotidiana? ¿Qué ejemplos se le vienen a la cabeza con esto? Hola, hola Daniel. Hola. Bueno, se me viene uno justo de esta mañana, un masculino, cuando dijiste lo de los hombres, se me vino inmediatamente él, en donde hablaba sobre cómo la trataba la hija y contaba que la hija le decía algo y él le decía, bueno, porque yo hasta ahí todo bien, pero cuando empieza con boludeces, así decimos en Argentina, bueno, yo ahí le canto las claras bueno, y ya el tono en el que lo decía era agresivo, ¿no? Y por supuesto que eso escalaba en una dificultad con la hija, ¿no? Buenísimo, ¿no? Un gran ejemplo. Y la cereza en FAP es, ¿te está pasando esto conmigo? O sea, cuando yo te doy un feedback, siento que no me escuchas. Dices, como, no, son tus imaginaciones, realmente no va por ahí, lo que está pasando es esto, ¿no? Y uno le da feedback y me dice, no, realmente lo que pasa es esto. Y uno va ahí y le da feedback y dice, no, es que no es así. Y uno se empieza a frustrar. "¿Cómo? Pues yo lo estoy viendo. ¿Y por qué no aceptas mi comentario?" ¿No? Y nos frustramos. Y si nosotros nos frustramos, las personas que conviven con esa persona también se frustran y se van a alejar. Y nos genera esta cosquilla de, "Oh, tengo que ver a este consultante que no recibe mi feedback." ¿No? Nos genera un impacto a nosotros. Y ahí es donde viene la valentía de decirle, oye, esto estás provocando en mí. Yo te digo algo y no me escuchas. ¿No? Me siento frustrado, frustrada. Me pregunto si esto sienten las personas que te rodean. Eso es lo difícil y lo intenso en FAP. Solo No, una cosita para comentar que sí, sí, sí. a veces hay feedbacks agradables que digamos, hay personas que les cuesta tanto recibir o dar feedback agradables como también los desagradables, ¿no? Recordaba que, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando me hacían un feedback agradable, no sabía qué responder y a veces tendía a cambiar rápidamente la conversación. Entonces, una vez una consulta me dijo que sintió como que no le hice caso, ¿no? Ahí me di cuenta que a mí se me hacía difícil recibir feedback positivo, ¿verdad? Y qué maravilloso momento, ¿no? De notarte en ti misma y decir, uy, lo corto, o cambio el tema y tengo un efecto en la otra persona, ¿no? Uy, sentí que no escuchaste lo que te dije. Es maravilloso que estás siendo atenta a ti misma y eso te va a permitir correr otros riesgos. Cuando te den feedback positivo, quedarte un momento recibiendo ahí, ¿no? Y hacerle espacio a ese cariño que la otra persona te da, que es parte de eso, ¿no? Como dar y recibir cariño también como terapeutas. Gracias, Sandra, por el ejemplo. Buenísimo. Vamos con el conflicto, que es la incapacidad del consultante de responder de forma eficaz en el conflicto, lo que compromete sus relaciones interpersonales. Conflicto no entiéndase como violencia, porque la violencia debe ser cero, no se trata de tolerar la violencia, sino nos referimos al conflicto, donde puede haber un desacuerdo entre las dos personas. Y ese que la persona complace demasiado al otro para no entrar en conflicto, no expresa lo que realmente quiere decir, etcétera. Aquí en este ejemplo, supongamos que el jefe le dice a alguien, es para ayer lo que te pedí, te voy a dejar sin nada de comida. Y bueno, uno naturalmente puede exigir sus derechos laborales y, oye, jefe, pues lo saco en este momento, pero no es tampoco para que me deje sin comer. Y esta persona muestra aquiescencia o trata de aplacar rápidamente el conflicto. Ah, no había comentado, jefe, pero ahorita los hago. No había pedido los cambios, lo que tenía que realizar, pero ahorita los hago. Entonces trata de escapar o de evitar el conflicto. Y las relaciones interpersonales tienen conflicto, ¿no? Eh,
esposo, esposa o la pareja con la que estemos viviendo, entre padre, madre, hijos, hermanos, amigas, amigos, va a haber conflicto, porque eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Las personas no van a pensar igual que nosotros. ¿Y cómo mediamos el conflicto? Nosotros como terapeutas abordamos el conflicto, lo escapamos, tratamos de apagarlo rápidamente. El repertorio puede ser también muy variable, desde que la persona... Ay, ¿quieres decir algo? El micrófono por ahí. La persona no identifica que está produciendo un conflicto, no identifica un contexto donde se requiere la resolución de un conflicto, donde toca abordarlo y platicarlo, ¿no? Escapa o evita con aquiescencia excesiva, como, no, tú está bien, tú tienes la razón, vamos a hacerlo como tú digas está bien, ya, yo me quito de aquí, lo que tú digas está bien, ya, yo no le voy a decir nada, y escapa. La persona puede que no ceda por tener las razones, como, no, es que yo tengo razón, y hasta que se haga lo que yo diga, voy a ceder. Y se queda ahí. Y se queda escalando el conflicto y lo hace más grande y puede romper sus relaciones interpersonales por quedarse también tanto tiempo en el conflicto. O lo aumenta, lo escala en lugar de resolverlo. Me ha pasado a veces como mi talón de Aquiles, el conflicto, a veces lo puedo evitar con mis consultantes. Cuando no pagan en tiempo, es como, bueno, ya me va a pagar, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Donde toca hablarlo y discutir en la sesión, como, oye, no he recibido esto y me gustaría llegar a un acuerdo para yo también recibir mis honorarios, ¿no? Por la consulta. Y es un momento que puede ser incómodo para ambos y toca, porque lo que yo modele de cómo abordo yo los conflictos es lo que va a aprender el consultante también, ¿no? Daniel se atrevió a hablar de esto en la sesión, ¿no? Yo no suelo hablar de esto. ¿Qué ejemplos se imaginan ustedes en las sesiones o en su vida cotidiana que vayan en relación al conflicto? Se me viene un paciente que a repetición llegaba tarde, unos 10, 15 minutos, pero no era alguna vez, era siempre. Y bueno, y recuerdo que me costó traerlo como una CSR1, porque bueno, él cuando venía era como, bueno, con alguna excusa rápido, siempre muy así, fingiendo que nada había pasado, y entonces yo quedaba más o menos como el de la fotito acá, no pasa nada, sí. Buenísimo. Un gran ejemplo porque yo no conozco el caso, pero solo para ejemplificar, de pronto él escapa del conflicto con las excusas, ¿no? No, alguien te va a decir, oye, llegaste tarde. No, no, es que mucho tráfico, no sabes la ciudad y es que mi mamá acabo de dejarla en el aeropuerto y las excusas le ayudan para escapar del conflicto, ¿no? Y si yo quiero ampliar el repertorio en esa persona, es que dejemos a un lado las excusas y platicamos de esto. Estás llegando tarde. Para mí también es incómodo, imagino que para ti también. Es un maravilloso ejemplo, que las personas van a utilizar infinidad de topografías para escapar o evitar el conflicto. Vámonos con la D, que es revelación y cercanía interpersonal. Si lo logro, si lo logro. Van a haber ausencia de autorrevelaciones o hay autorrevelaciones ineficaces que lo aleja del reforzamiento social, ¿no? Uno no cuenta las cosas, no se muestra vulnerable donde el contexto es apropiado, ¿no? Entonces, el ejemplo, dice, oye, recién me enteré que terminaste con Laura. ¿Puedo apoyarte, amiga? Es un momento donde se puede mostrar vulnerable, donde puede recibir reforzamiento social de su amiga. Y dice, ah, sí, pero todo bien. Ahí voy, poco a poco. No se muestra vulnerable, no va a recibir el reforzamiento social. Entonces su amiga va a decir como, ah, sí, que no cuenta mucho, ¿sabes? Que no puedes platicar tanto con ella porque se guarda las cosas. Si le pasa allá afuera, le va a pasar en sesión con nosotros, ¿no? Esos consultantes que hay que sacar la información, ¿no? Poco a poquito y raras veces se muestran vulnerables. Los problemas pueden ser de que no discrimina los contextos, donde se puede mostrar vulnerable. Puede haber un exceso de vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor está en el trabajo con su jefe y dice, ¿sabes qué? Es que me pasó esto, ¿eh? Y no era el contexto más apropiado para mostrarse vulnerable. O que sean poco frecuentes,
o las revelaciones afectivas son ineficaces o poco claras, no estamos entendiendo de dónde le está pasando mal, puede haber una revelación excesiva o no responde a los intentos de otras personas, ¿no? Yo como terapeuta me muestro vulnerable. También he vivido algo así, ¿sabes? Me siento frustrado de esto y la otra persona se queda como, sí. Bueno, como te iba diciendo, y uno se queda como, yo te conté algo y no me estás diciendo nada, ni, uy, no sabía que te pasaba también esto, ¿no? Entonces, no está respondiendo de forma efectiva a la vulnerabilidad de la otra persona. Si le pasa en la sesión, posiblemente le esté pasando allá afuera, ¿no? Y hay que evocarlo y pedir una conducta alterna. ¿Se imaginan algún ejemplo rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo? O se siente como el contexto poco apropiado para mostrar vulnerabilidad y también puede ser una respuesta efectiva. No mostrarse vulnerable aquí, en un webinar que va a estar creo que en YouTube y todo el mundo lo va a ver, quizá no es el contexto más apropiado, ¿no? Y también está bien. Vamos con la última, la experiencia y expresión emocional. Eh, para mí es más sencillo entenderlo, creo que es muy similar a la parte de aceptación de ACT, ¿no? Que es cuando el cliente no tiene apertura o presenta poca apertura a experimentar respuestas emocionales, ¿no? Me viene una emoción, la bloqueo, la ignoro, no le pongo nombre, no la verbalizo. Donde el problema es que no la verbalizo frente a una persona que me puede dar un reforzamiento social, donde puede ser útil para seguir fomentando las relaciones interpersonales. Pues en el ejemplo, alguien le dice, oye, cuando estoy contigo me divierto tanto, me encantas, me gusta muchísimo estar contigo. Y la otra persona dice, sí, está bien. Puedo estar sintiendo algo, a lo mejor yo también me siento divertido, me siento contento de estar contigo, pero no lo verbalizo, nomás te digo, está bien. Entonces, la otra persona ya no le va a dar tantas ganas de hacer eso conmigo. Y se va a alejar y voy a dejar de recibir el reforzamiento social. Entonces, ahí es cuando es problemático. ¿Qué repertorios podemos ver? No identifica su experiencia emocional, no le pone nombre, no puede tactar con ella, no discrimina los contextos donde me es útil expresarla, escapa o evita, nombra de forma inexacta. Lo he visto más frecuente, por ejemplo, con los del espectro ansioso. Me estoy ansioso y a lo mejor está enojado o estoy triste y me dicen, estoy ansioso. Es como, pero acabas de perder un familiar y me dice que está ansioso, es como, como que me hace de pronto sentir alguna otra emoción. Me puede ser que nombren de forma inexacta, ¿no? O expresan demasiado también, todo el tiempo te expresan lo que están sintiendo y eso puede también provocar un cierto alejamiento de mí como terapeuta o de las personas que están rodeando a esa persona. Y, uy, creo que lo logré. El tiempo, estamos en 1 hora. Dejo los medios de contacto y tenemos unos cuantos minutos para inquietudes, reacciones, expresiones emocionales, conflicto, cualquier cosa que quieran traer a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Acá te están dando todos los reforzadores con los corazoncitos. Yo no sé poner esto ahí, así. Los corazones, porque realmente ha sido una ponencia bastante interesante. Nos ha podido como que brindar algunos elementos para poder tomarlos en cuenta en la interacción con nuestros consultantes, ¿no? Cómo también podemos moldear realmente conductas que van a ayudar a la adaptación, porque somos, como les he dicho al inicio, somos seres sociales, necesitamos estar el uno con el otro, necesitamos poder conectarnos y parte de nuestra salud mental también está en línea con ello, ¿no? Gracias por eso. Muchas gracias a todas por sus palabras y por ese reforzamiento social que se siente bonito en el pecho. Gracias. Acá hay una pregunta, creo que de Fab. Franco dice, a pesar de que FAB va contra las etiquetas diagnósticas, ¿ha identificado algún tipo de trastornos donde se presenten alguno o varios de los problemas del FIAT? Es decir, como si en algún trastorno hay más frecuente algún tipo de esta clasificación, ¿no? Ok. Ujú.
Es una muy buena pregunta, creo que falta investigación, ¿no? No hay como tal datos así, creo que es una muy buena pregunta. Eh, lo poquito que he revisado, hay un artículo de Callaghan donde lo hace con una persona con diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, si no mal me equivoco, y creo que lo que ocurre es justamente como más poca apertura al feedback, ¿no? Alguien dice como, oye, estás haciendo esto, y pues como tiene una hipersensibilidad a la crítica, pues muestra poca apertura, ¿no? Podemos ver como un poco más frecuente ese tipo de repertorios en que no está abierto al feedback de los demás, ¿no? Una persona con trastorno narcisista, por ejemplo. Uno más o menos se puede imaginar por las topografías que se describen, si bien no hay datos como tal, ¿no? Creo que la labor en FAP es identificar en esta persona en qué hay excesos y en qué hay déficit para empezar a moldear ciertas conductas. Pero es una muy buena pregunta, Franco. Gracias por hacerlo. Sí, interesante. Bueno, también es un tema, ¿no? Justo tenía una clase con Behavioral Analysis, ¿no? Analista de conducta y cómo, digamos, o sea, estamos muy acostumbrados a la ciencia de poder como que mirar desde lo bastante a lo particular, o sea, de lo general a lo particular, y más bien como ahora, digamos, en relación a la terapia, estamos más bien enfocándonos en trabajar desde lo particular para sacar a conclusiones mucho más amplias, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el hecho de mirar las interacciones de los consultantes, que son únicas, ¿no? Toda esta entonces se hace difícil tal vez sacar, digamos, generalizaciones, pero creo que es muy rico el poder entender, ¿no? Cómo está ocurriendo esas conductas en la sesión, en la interacción y cómo eso puede también ayudar al consultante y también poder mirar qué otras estrategias más pueden ser adecuadas, ¿no? Para consultantes con problemas tal vez de alguna forma relacionados similares, ¿no? Totalmente, porque creo que podemos caer en el riesgo de, no sé, las personas con trastorno narcisista van a tener estos repertorios así, ¿no? Claro, exacto. Y la cuestión es que varía mucho de individuo a individuo. He tenido algunos, pienso en alguien con ese diagnóstico, y lo que le pasaba es que había poquita vulnerabilidad, ¿no? Muy poquita, no se abría conmigo. Pero tenía una historia de mucho castigo cuando se mostraba vulnerable, ¿no? Se burlaban de él, entonces naturalmente le iba a costar trabajo conmigo. Y parte de mi trabajo como terapeuta era moldear eso y que se mostrara vulnerable y viera mi vulnerabilidad también como otro ser humano enfrente. Entonces depende mucho de cada caso y es lo que hacemos, ¿no? Ideográficamente analizar las conductas de una persona en su contexto. Daniel, tengo una pregunta. Yo sé que esto es como un cuestionario, ¿verdad? También. Ujú, O ujú. sea, hay un cuestionario. Tú, por lo general, un poquito como tu experiencia en esto, tú aplicas, les das a ellos para que les llenen este cuestionario y de alguna forma ellos también tengan como una noción, una base. Sí, sí hay un cuestionario, un inventario que pueden acceder a él fácilmente en internet, está publicado y si no también se los mando por correo. Y sí, sí lo utilizo con todos mis consultantes, sí me da mucha luz, ¿no? Me guía un poquito en la interacción, como saber si le cuesta trabajo expresar sus necesidades, evitar el conflicto, etcétera. Y lo abordo en la sesión, son como, miren, encontré esto en el cuestionario, aparece así, ¿tú qué piensas? ¿Si realmente crees que refleje eso o no? Ya te dirán, ah, pues sí o no, sí, no expreso lo que siento. Ah, ¿crees que te voy a pasar conmigo? O si yo te doy feedback, ¿vamos a encontrar cómo te defiendes? ¿Vas a estar poco abierto a mi feedback? Y eso a mí me abre muchísimo las puertas, ¿no? Porque si ya identifiqué que le va a costar trabajo, por ejemplo, darle feedback, le digo desde el inicio, te va a dar feedback, tu mente se va a defender, va a decir, no, no es cierto. Pero pues mira, aquí salió, ¿estás de acuerdo? Pues eso me ayuda muchísimo también. Bien, bueno, creo que no sé si hay más preguntas, comentarios. Bueno, nuevamente agradecerte, Daniel, por este espacio, por tu tiempo y por todo lo que aportas a la comunidad de la ICBS. O sea, Daniel, si saben, está trabajando muy duro en diversos espacios de la ICBS difundiendo la ciencia conductual contextual y realmente es un trabajo admirable, valorable por el tiempo también que hay que dedicar, digamos, gratuito que uno brinda para ellos. Así que realmente muy agradecida por este espacio, Daniel, y también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por
¿no? De dejarse también enriquecer con estas nuevos conocimientos que Daniel nos ha aportado hoy. Y bueno, esperamos vernos en otro momento y seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios. Muchas gracias a todos ustedes por darse este espacio, esta hora de su vida, en poder aprender esto para ayudar a mejorar a nuestros consultantes. Bien, muchísimas gracias y nos vemos Gracias. pronto. Gracias, Daniel. Gracias.